Sin duda no es fácil pensar que algún día nos podamos morir y mucho menos dejarle por escrito a nuestros seres queridos cuál sería nuestra última voluntad. Pero ¿cómo podemos hacer un testamento? Y más aún, si nuestros familiares están en otro país, ¿qué debemos hacer? Por eso hoy nos acompaña la abogada Sandra Hoyos para explicarnos. Bienvenida, abogada. Gracias, Gracias Michelle, por buen estar día. con nosotros y a nuestro público hay una línea telefónica para cualquier pregunta que tengan en ese instante en vivo, 1-888-672-8727. Así que comuníquese ahora. Sandra, ¿cuáles son esas medidas que debemos tomar para hacer un testamento en los Estados Unidos y más aún si los herederos están fuera de este país? Mira, es una muy buena pregunta y muy importante saber cuáles son los derechos. Número uno, hay que tener en cuenta, la persona que está en Estados Unidos, ¿es residente o no es residente? ¿Está aquí legalmente? ¿Adquirió la propiedad legalmente? Todos esos son los puntos que tenemos que descifrar primero. Okay. Pero lo más importante es ir a un abogado en el estado donde estés. Igualmente puedes bajar los formularios, existen compañías que te los venden por $14, $15. El problema es que cada estado tiene requisitos muy distintos para ejecutar el testamento. De no hacerlo correctamente, corres el riesgo de que sea inválido a la hora de que falleces y que los familiares vienen a reclamar las propiedades y todo eso. Ahora, como hablaste de ciertos requisitos y que cambian los diferentes estados, ¿qué tipo de abogado es el que yo tengo que buscar o contratar para hacer este testamento? Hay abogados que se dedican exclusivamente a hacer lo que son los testamentos y para las personas que tienen propiedades más extensas, por ejemplo, que pueden tener negocios, existen una especie de fideicomiso que se puede armar también que evita que el testamento tenga que pasar a través de la corte, que a veces para las personas que se cuestiona cuál es el estatus legal, etcétera, es más favorable hacerlo de esa manera. Ok, me gustaría que ejemplificáramos con alguna gente que nos ha escrito con preguntas y así tú le Perfecto. respondes y eso les aclara a la gente. Por ejemplo, Justino de Santa Bárbara, California, él dice lo siguiente. Hola, soy de México, tengo 2 casas aquí en los Estados Unidos, vivo con mi esposo y mis hijos. Quisiera saber qué debo hacer para dejarle una de las casas a mis hermanos que está en México por si me llegara a pasar algo. ¿Qué deben hacer ellos para reclamarla? Bueno, acuérdense que si la propiedad está en Estados Unidos, el testamento tiene que pasar por las cortes de Estados Unidos. La persona que venga a reclamar la propiedad no lo puede hacer desde México, lo tiene que hacer en Estados Unidos, por ende es muy importante que esa persona tenga una visa para viajar y poder hacer ese reclamo. Ahora tengo una llamada que ha entrado en este momento, Carlos desde Nueva York, y tiene una pregunta. Carlos, buenos días para ti, adelante. Buenos días. Buenos días, mi amor. Yo soy profesor del Departamento de Educación y mi madre aparece con el 100% de poder en caso de que yo muera. ¿Quién va, si mi mamá está en Colombia, no habla inglés y no tiene papeles de residencia, cómo hago para que ella quede con ese dinero? Ok, importante pregunta. No se escuchó muy bien la pregunta. No se escuchó. Ok, él es profesor, vive aquí y él tiene como apoderada a su madre, pero ella vive en Colombia y no habla inglés. En caso de que él le pase algo, ¿cómo ella puede reclamarlo? Bueno, igual, media vez tenga visa y pueda viajar a Estados Unidos, ella puede venir a Estados Unidos y hacer ese reclamo. Que no hable inglés no tiene importancia. Pero es importante que tenga visa para poder viajar a los Estados Unidos. Ese es el punto más importante, que tengan visa para poder viajar y entrar a Estados Unidos. Ok, claro. Entonces, para evitar, lo primero es que tengas la visa de tu mamá, garantízala para cualquier problemita, Dios quiera que no, ya entonces eso esté garantizado. Voy con un email número 2, en este caso es Adrián, también de Nueva York, y él dice, mi mamá murió inesperadamente, dejó un testamento, escrito a mano pero en español. La casa y sus bienes están a su nombre. Mis hermanos están en República Dominicana. ¿Qué debemos hacer para tomar posesión de lo que nos dejó? El problema es que mis hermanos no tienen visa, lo que ha mencionado. Está. ¿Qué hago? Bueno, ese problema está un poco más difícil. Número uno, porque el testamento está en español y está escrito a mano. Se puede argumentar que ese fue su último deseo, ya la Corte va a tomar la determinación si le va a dar la validez que merece o no. Normalmente, media vez los hermanos no tengan discusión entre ellos, no es problema. El problema sucede, Rachel, cuando los familiares empiezan, entre ellos. Claro, porque entonces tienen que entrar ya en el sistema legal, un hermano va a decir que el testamento es válido y el otro va a decir que no, y ahí tenemos el problema. Brevemente y en conclusión, Sandra, ¿qué deben hacer entonces los familiares para reclamar lo que ellos tienen derecho, de alguna forma? Básicamente, lo más importante es buscar un abogado que pueda establecer esos derechos. Este proceso en Estados Unidos es un proceso un poco complejo, requiere ir a la corte, hay muchos requisitos que la corte pide de antemano, no es un proceso que se pueda hacer solo y no se recomienda hacerlo solo. Totalmente. Importante siempre pedir esa ayuda profesional como la tuya. Muchas gracias, Gracias, Sandra, Rachel, por haber tenerme aquí esta estado con mañana nosotros y gracias a ese público que siempre nos escribe y también la llamada de Carlos desde Nueva York. Ahora paso con Francisco Cáceres. Adelante.